Buenas noches, mis estimados hermanos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, que el Señor les esté bendiciendo. Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes. En esta ocasión estamos a finales de octubre, ya casi en el mes de noviembre, ya casi se termina este 2023 y contentos, me imagino yo, de recibir pues la Navidad y este tiempo. Ya se siente en las calles, ¿verdad? En las tiendas, en todos los lugares que vamos. Y siempre con fe en el Señor, que el Señor, a pesar, hermano, de todo lo que está sucediendo en el mundo o en nuestras familias, pues en fe de que Él está bajo control. Bueno, el día de hoy vamos a hablar y vamos a estudiar acerca de eh, una historia bastante famosa, bastante triste, la verdad también, eh, y algo que manchó a David durante su reinado. Y estoy hablando cuando David conoció o vio a Betsabé. No sé si usted se recuerda toda esta historia. Es bien predicada en las iglesias y el día de hoy pues yo quiero tocar y estudiar y reflexionar a ver qué es lo que tiene el Espíritu Santo para nuestro corazón. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí, vayámonos a 2 de Samuel, capítulo 11. Y yo voy a estar utilizando hoy la nueva versión internacional. Entonces, vayamos ahí y usted puede seguir la lectura conmigo. Vamos a estar leyendo toda esta historia. Y yo últimamente he estado estudiando pues Primera de Samuel, Segunda de Samuel. No sé si usted se recuerda, pero en las últimas prédicas que yo he hecho, las he hecho acá entre Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y fue cuando toda esta historia, ¿verdad? El primer rey de Israel, que fue Saúl, después toda esa transición, ¿verdad? Entre jueces a pasar a una monarquía, a tener un rey. Después de Saúl pues vino el reinado de David. Y me ha parecido muy interesante, de mucha bendición y algo que nosotros podemos aprender bastante. Entonces, el día de hoy escogí esta parte y ya les voy a explicar por qué escogí esta historia. Entonces, vamos a leerla. Dice 2 de Samuel, capítulo 11, David y Betsabé. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Paremos ahí un poquito, vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando acá? Básicamente era primavera y era en ese entonces la época en que los reyes salían de campaña. Salir de campaña significaba que el rey iba con su ejército e iba a luchar, o tal vez no literalmente a luchar, pero era la época que los reyes acompañaban a su ejército. Entonces, en esta ocasión, David no fue, se quedó en Jerusalén. Entonces vamos a ver un poco de contexto. Yo me imagino que David estaba confiado. Yo me imagino a David, un rey, después de todas las batallas que él estuvo. No sé si usted se recuerda anteriormente, si usted va para atrás, David
batalla tras batalla tras batalla, él personalmente con su espada mató a un montón de personas, los enemigos, etcétera. Entonces, aquí nos encontramos con un David, se podría decir confiado, un David que tal vez él decía, óigame, yo me merezco un descanso. Esta vez yo no voy a ir porque después de todas las batallas que he liderado con victoria y que yo he estado ahí en la línea de fuego, me merezco un descanso. ¿Qué tal si me quedo esta vez? Entonces vemos a un David que deseaba descanso, un David confiado, un David se podría decir perezoso porque él tenía que ir como rey. Pero vemos a un David, como dicen por ahí, agrandado, alguien que soy el rey aquí, me merezco este descanso, me voy a quedar. Entonces David se queda, manda a su ejército y resulta que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por los pasillos. Yo me imagino a un David en pijamas, no sé cómo eran las pijamas que usaba en aquel entonces, pero yo me imagino un David paseándose por su palacio en pijama, relajado, descansado, desestresado. ¿Okay? Entonces, y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Esta mujer era Betsabé. Yo me ponía a pensar, wow, David, porque tenía varias esposas, esta mujer debió ser, porque dice la palabra, la mujer era sumamente hermosa. Yo me imagino a una Betsabé, wow, ¿verdad? Que cuando uno la ve, esa es la palabra que uno dice, ¿verdad? Wow. Tan hermosa que logró capturar la mirada, los ojos del rey. Entonces vemos a David que mandó a averiguar quién era ella y le informaron que se trataba de la esposa de Urías. Entonces David vino, ordenó que la trajeran a su presencia. Betsabé vino y resulta que el rey se acostó con ella cometiendo adulterio. Entonces resulta que por ese encuentro Betsabé queda embarazada y se lo hizo saber a David. Imagínese en qué problemón se estaba metiendo el rey. Después de tantas victorias, después de tantas bendiciones, después de tantas puertas que Dios le abrió a David, después de sacarlo de allá que cuidaba ovejas en la intemperie, después de hacerlo rey a este hombre de baja estatura, después de todas esas bendiciones, vemos a un rey que se metió en problemas. ¿Okay? Entonces, esto me da cabida al punto número 1. La pereza nos puede meter en problemas. ¿Ok? La pereza nos puede meter en problemas. David estaba sin hacer nada. David estaba en su palacio recorriéndolo, desestresado, despreocupado de la batalla. David haciéndole caso omiso a su llamado como rey, que esa era la época en que los reyes salían de campaña. Estaba David aperezado. La pereza muchas veces nos puede meter en problemas. Usted sabía, y yo creo que sí lo sabe, que cuando uno está sin hacer nada, uno se puede meter en problemas, hermano. Ya sea hombre, ya sea mujer, uno sin hacer nada es blanco fácil para el enemigo. El enemigo nos está observando y el enemigo sabe que los tiempos de mayor vulnerabilidad es cuando nos encuentra sin hacer nada. Entonces, ojo, nos metemos en problemas o buscamos los problemas así como David, que estaba sin hacer nada. ¿En qué problemón se metió? Punto número 2. Mire que
no hay que confiarse. Cuando uno coquetea con el pecado, a uno le puede ir mal. Uno como hombre, voy a poner el ejemplo como hombre, si uno ve a una muchacha guapa, a una muchacha bonita, uno como hombre tiene dos opciones: o mirar una segunda vez o bloquear ese pensamiento y mirar a otro lado. David escogió mirar 2 veces. Entonces, basta con una segunda mirada para meterse en un gran problemón. ¿Por qué? Porque David tuvo la opción de mirar para otro lado, no darle cabida a la tentación y cortar de raíz. Pero David decidió mirar 2 veces. Entonces, traigámoslo a nuestra vida, a nuestro contexto hoy en día. Uno como hombre, por ejemplo, tiene la opción o de mirar 2 veces o de cortar de raíz cuando uno mira a una mujer, por ejemplo. O mujeres, si usted batalla con el chisme, por ejemplo, y usted escucha o le vienen a contar algo, usted tiene 2 opciones: o seguir alimentando ese chisme o cortarlo de raíz y decir, ok, bandera roja, voy a cortar aquí para no andar en chisme. Sí me doy a entender. Entonces uno como cristiano tiene que andar con cuidado a no coquetear con el pecado. O si usted tiene, o si su batalla es robar cosas, por ejemplo, y ahí está algo que uno tiene la tentación de robarse. Uno tiene 2 opciones: o cortar de raíz y decir, no, yo me alejo de acá, o estar coqueteando ahí, estar pensando, estar tocando, estar... me estoy dando a entender. Entonces David optó por coquetear con el pecado. Yo me imagino a un David que vio a Betsabé y la estuvo viendo no sé cuánto tiempo. La palabra del Señor pues no dice cuánto tiempo David estuvo observando a Betsabé, pero yo estoy seguro que no fueron 10 segundos, que no fueron 20 segundos, que no fue 1 minuto, probablemente fue más. Y ese, mi estimado hermano, es el tiempo, es suficiente tiempo para que el pecado entre y haga estragos y nos meta en problemas. Imagínense, por una mirada de unos 5 minutos pudo haber sido. David estaba cometiendo adulterio, acostándose con Betsabé y dejando embarazada a Betsabé. Entonces, llevamos 2 puntos. La pereza nos puede meter en problemas, 1, y 2, el estar coqueteando con el pecado nos puede meter en problemas. Ok, sigamos leyendo, versículo 6. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego dijo: vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó en ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Imagínese usted, después de que Betsabé le dijo a David que estaba embarazada, David empezó a maquinar: híjole, ¿y ahora cómo salgo de este problemón en el que me metí? ¿Cómo salgo? Y es ahí donde David era un tipo muy inteligente.
David empezó a maquinar cómo podía salirse de este embrollo. Y entonces planeó traer a la esposa de Betsabé, a Urías elitita, y su plan era traerlo, que Urías pasara una noche en su casa, que Urías se acostara con su esposa y que a raíz de eso, como Betsabé ya estaba embarazada de David, pues todo el plan era perfecto porque Urías iba a tener relaciones sexuales con su esposa y a raíz de eso es que Betsabé iba a quedar embarazada. Ese era el plan de David. Pero imagínense cómo son las cosas, que ese plan no le salió bien. Le salió guaya, como dicen por ahí, porque no coló, el plan no funcionó. Resulta que Urías, imagínense qué soldado tan honorable, que decidió no visitar a su esposa, no pasar la noche en su casa, descansar, estar en una cama cómoda y hacerle el amor a su esposa, sino que decidió dormir donde dormía la guardia real del palacio. Entonces David estaba metiéndose más en problemas. ¿Por qué? Porque imagínense que David ahora lo llevó esto al siguiente nivel, que estaba planeando cómo Urías podía morir en batalla. Como ese plan no le había funcionado, cómo Urías podía morir en batalla para que al final del día David se quedara con Betsabé. Imagínense. Sigamos leyendo. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Vemos que David mandó una carta a Joab y le dijo: mira, yo necesito que a este soldado lo pongas en la primera línea de batalla. Así fue, Joab obedeció y Urías murió. Imagínense cuántos pecados cometió David solo por mirar 2 veces. Y esto me lleva al punto número 3. Cuando uno peca, uno se expone no solo al primer pecado, sino a un abanico de pecados, a un abanico de más pecados, y pueden ser diferentes pecados. ¿Okay? Primero, David pecó por ser perezoso. Segundo, David pecó por coquetear con el pecado, codiciar a la mujer de otro hombre. Tercero, David cometió adulterio. Cuarto, David mintió. Quinto, David asesinó. Y a saber, mi estimado hermano, cuántos otros pecados David cometió en ese proceso, pero estos son los que yo al leer esto veo: codicia, pereza, adulterio, mentira, asesinato. Solo por mirar 2 veces, solo por la pereza. Mi estimado hermano, un pecado puede ser el aliciente para un montón de pecados más. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No nos confiemos. El enemigo está ahí, atento a que si nosotros caemos en pereza, a que si nosotros estemos de balde, como dicen por ahí, a que nosotros estemos sin hacer nada, el enemigo puede hacer de las suyas y puede hacer estragos. Imagínense esta historia, cómo manchó el legado de David. Al final la historia termina
No le voy a seguir leyendo para no extenderme, pero si usted se fija en el versículo 26, dice: cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa. Claro, David la iba a tomar como esposa ya sin Urías en el camino, la iba a tomar como esposa y ese niño iba a nacer. Iban a nacer supuestamente después de tomarla como esposa, ¿me explico? Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Lo que David había hecho desagradó al Señor. Qué triste esta historia, que después de que David en múltiples ocasiones había agradado al Señor con su comportamiento y sus hazañas, algo que es todo esto, manchó el récord de David. Esto, si usted sigue leyendo más adelante, el Señor perdona a David. El Señor, es seguro David fue salvo, ¿ok? El Señor perdonó esta serie de pecados, pero la consecuencia el Señor no la quita. Después, si usted sigue leyendo más adelante, este bebé murió, hicieron luto, pero es interesante que yo creo que después de esto vinieron una serie de consecuencias para la familia de David, hijos enfrentándose y matándose entre sí, y otra serie de consecuencias. A lo que yo quiero ir es que si nosotros caemos en pecado, el Señor nos puede perdonar, pero tengamos en mente que las consecuencias van a venir. Entonces, ya para concluir este tiempo, número 1, conclusión es: hay que cuidarnos de la pereza. Hay que ser más proactivos para producir. Hay que trabajar, hay que orar, hay que estar en la palabra. Hay muchos quehaceres en la casa. Hay tareas que hacer. Si usted es un estudiante, hay tareas que hacer. Si usted es un esposo o una esposa, hay que trabajar por el hogar. Si usted trabaja para el gobierno o la empresa privada o lo que sea, hay mucho trabajo que hacer. Ojo, hay que darle ojo a las ventanas de pereza, porque ahí nos podemos meter en problemas. Número 2, no hay que coquetear con el pecado. Si nosotros coqueteamos con el pecado, estamos jugando con fuego. Y eso fue lo que le salió caro a David. Número 3, un pecado lleva a otro pecado. No nos podemos dar el lujo de pecar una vez, porque si pecamos una vez, mi estimado hermano, puede venirse en batería una serie de pecados. Entonces, este es el mensaje que yo les traigo el día de hoy. Espero que el Espíritu Santo le haya hablado a su corazón, y mucho ojo. A David le costó esto muy caro. A nosotros también nos puede costar muy caro. Entonces, si me permite orar por usted, por este tiempo, mi estimado hermano, para terminar. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, Señor, y gracias por todo, Padre. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, te pedimos que nos ayudes a vencer la pereza, que nos ayudes, Señor, a vencer ese coqueteo, Señor, del pecado. Te pedimos perdón si nosotros hemos caído en eso, Padre, y te pedimos que nosotros seamos astutos, Señor, que seamos más astutos que el enemigo y que podamos anticipar cualquier trampa del enemigo, Señor, para caer en esto. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y gracias por esta enseñanza. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi estimado hermano, gracias por este tiempo y espero que el Señor lo bendiga y que vaya delante de usted siempre.